Grábenos, don David, para que vayamos directamente con mi compañera y amiga, con nuestra querida corresponsal de Sin Censura, Lina Duarte, hasta allá, hasta Bolivia, después de una, increíble para muchos, debido a la fuerte presencia del ejército y etcétera, a una, larguísima jornada electoral, jornada en la que tenemos entendido, Lina, gana el partido de izquierda más, así que ahí estamos listos y preparados. Querida Alina, un saludote hasta allá, hasta Bolivia. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Doñito? Saludos a todo el auditorio. Así es, pues ha sido una jornada bastante larga el día de ayer. Comenzamos desde antes de las 7 de la mañana en el Tribunal Supremo Electoral, en donde nos dieron cita a los observadores internacionales, periodistas, para inaugurar oficialmente esta jornada, estos comicios electorales. Sin embargo, bueno, a la gente hubo mesas en donde la citaron desde las 4:30 de la mañana, entonces fue bastante pesado. En esta inauguración se encontró pues la presidenta de facto del gobierno de facto, Yanine Áñez. Estuvieron los representantes de las misiones electorales de la OEA, de la ONU, el expresidente Fernando Lugo. Estuvimos pues los cerca de 90 serán observadores que venimos aquí a las elecciones acreditados, y a los cuales en reiteradas ocasiones, lo dijimos aquí, se nos llamaban agitadores de extrema izquierda, que veníamos prácticamente a desestabilizar este país. Pues bueno, en realidad vinimos a dar cuenta de esta victoria rotunda e innegable del movimiento al socialismo, de los candidatos Lucho Arce y David Choquehuanca. El día de ayer pues fue una jornada masiva. Les puedo contar que hubo centros electorales en donde eran cerca de, por ejemplo, 50 mesas. Cada mesa tenía acreditadas a 200 o 220 personas, es decir, más de 10,000 personas estaban ahí. Algunas mesas solo les faltaban 10 o 15 personas en el mayor de los casos, es decir, una participación masiva brutal. Incluso mucho de lo que nos decía la gente era que algunas de los que faltaban, ellos sabían, pues son sus vecinos, los funcionarios electorales, habían fallecido por la pandemia, que había impactado también de manera bastante fuerte por el mal manejo de esta administración. Fue una jornada, insisto, masiva, bastante tranquila. Las horas ya de angustia comenzaron por la tarde. Se supone que se cerraban a las 5 de la tarde estos centros electorales. Sin embargo, por las largas filas, esto no ocurrió así. Esto fue algunas hasta las 6:30 de la tarde, porque la gente seguía saliendo a votar, al menos aquí en la ciudad de La Paz. En otros lugares, como en Cochabamba, un compañero que venía junto con mi delegación también nos reportó que había largas filas, y sobre todo porque habían empezado tarde la jornada en Cochabamba. Entonces fue una jornada de verdad impresionante, bastante emotiva. La gente salía y salía y salía. Muchos señores de la tercera edad habían decidido que este era el momento de, en todo caso, dejarla en su casa para ir a votar, porque estaban deseosos de formar parte de este proceso. Había, por la misma condición rural de ciertas áreas, había lugares en los que había que caminar, Toñito, no te miento, cerca de media hora, una hora, porque además estábamos bajo toque de queda. Desde el sábado a las 4 de la tarde ya no se podía andar en las calles. Hasta el lunes, digamos, no había transporte, vehículos, a menos que tuvieran que tener un permiso, ¿no? O sea, solo así podían andar. Entonces, de hecho, a mí me tocó ir a una zona bastante rural de aquí de La Paz, en donde una señora había caminado cerca de media hora, pero la señora ya tenía cerca de 90 años. Había caminado, sus pies estaban ya totalmente hinchados, y nosotros, por ser observadores, nos permitían andar en un vehículo, un taxi que también tramitó su permiso. Entonces la tuvimos que llevar a su casa. O sea, como para que se den una idea de todos los esfuerzos que la gente hizo el día de ayer para salir a mitad de una pandemia, para pues derrocar un gobierno de facto a través de las urnas, lo cual en realidad también siento un precedente brutal en la región, porque hemos visto muchos intentos de golpes de Estado, hemos visto muchos golpes de Estado, muchos militares, o los llamados blandos, ¿no? Pero que los países han tardado en recuperarse años. Algunos de ellos incluso todavía siguen en eso 10 años después, como el caso de Honduras. El golpe de Estado del 2009, ya es 2020, y todavía no han logrado acabar con la consecuencia de aquel golpe de Manuel Zelaya. Entonces, el día de ayer se vivió una jornada histórica. Ya por la noche, los medios de comunicación tenían autorizados desde las 8 de la mañana, de las 8 de la noche, perdón, emitir
estas llamadas encuestas de boca de urna, lo cual no ocurrió hasta 3 o 4 horas después. La gente estaba bastante sorprendida de eso, porque generalmente incluso los medios lo utilizan para marcar tendencias, ¿no? Sin embargo, el tema fue que cuando las difundieron, esto fue totalmente sorprendente, porque el Movimiento al Socialismo internamente, ya lo había dicho, sabía que podía superar esos 10 puntos de ventaja, que era uno de los dos requisitos con los cuales ganar, o más de 10 puntos sobre el oponente, o más del 50%, y resulta que el mejor panorama para ellos fue este que sucedió anoche, que todas las encuestas le daban más del 50%, a sus oponentes le daban apenas el 30%, al que seguía a Mesa, Carlos Mesa, o a Fernando Camacho también, lo dejaban muy lejos de esta cifra. Entonces la gente salió a echar por las ventanas, porque no podía salir a la calle, por las ventanas estuvieron aventando cuetones, ¿no? Se vivió así, nada más una fiesta relativa, pero hoy se esperan los festejos, a los cuales yo estoy atenta para poder ir en cualquier momento, Toñito. Fantástico, Lina, fantástico. Mira, yo, como muchos de los que te seguimos en redes sociales, veíamos imágenes incluso de violencia por parte del ejército, de tensiones después de que supuestamente se violara lo que ellos llamaban un toque de queda. ¿Dices que el toque de queda era a las 4 de la tarde? Era desde las 4 de la tarde del sábado, Toñito. El sábado a la noche yo fue cuando estuve todavía recorriendo, porque como yo tenía mi acreditación para estar aquí de manera totalmente legal, a pesar de todas las amenazas que hubieron, a pesar de también de que anduvieron circulando un cartel, ¿no? Con fotografías de éramos cerca de 15, 20 personas en este cartel, en las redes sociales, en donde decía que éramos observadores comunistas. Bueno, yo sí podía estar, porque hice todos los trámites necesarios, podíamos estar en las calles, y fue cuando empezó este despliegue militar de miles y miles y miles de policías, soldados, tanquetas, que, bueno, subí este video de los militares que estuvieron presentes en toda la jornada electoral. Dentro de los mismos centros, los policías estaban, los militares estaban vigilando estos comicios. Sin embargo, pues ya no les quedó de otra que aceptar esta derrota, incluso al mismo Luis Almagro, secretario general de la OEA, que fue pieza clave en el golpe de Estado el año pasado, y que hace cerca de una hora tuitea que reconoce la victoria del movimiento al socialismo, ¿no? O sea, así tan contundente fue. Yo lo que desde anoche estuve alertando es: tengamos todavía prudencia y sigamos con los ojos aquí, esto no acaba, porque esos militares siguen en las calles, ¿no? Entonces, ese es como lo único que todavía habría que estar muy, muy al pendiente de las próximas horas, de los próximos días, para saber también qué es lo que va a pasar. Tan fácilmente la derecha, Yanine Áñez también ya dijo que sí, pero el problema es que hay gente de ultraderecha, como el ministro del Interior, Arturo Murillo, que se niegan, ¿no? Se negaban hasta ayer en la noche, que no le quedó otra también que decir que sí, que aunque no le gustaran los resultados, iban a aceptarlos, pero resulta que hace un año también los resultados le dieron la victoria al movimiento al socialismo, pero se implantó una narrativa de fraude. También el movimiento al socialismo ganó hace un año con más del 10% de ventaja, y hubo todo un golpe. El problema es si están dispuestos a soltar a las Fuerzas Armadas, a la policía, con esta victoria tan contundente, ¿no? Entonces todavía queda esa posibilidad. Ya saben, la ultraderecha no necesariamente es muy democrática, entonces ahí está el meollo del asunto para las próximas horas, Benita. Y perdón que insista con esto, y que a lo mejor mi pregunta es ingenua, mi querida Lina, pero si hubo un toque de queda a partir de las 4 de la tarde del sábado, ¿cómo votó la gente? ¿Salían y los detenían antes de ir a votar? Sí, o sea, con esto las restricciones son vehiculares, sobre todo. La gente ya no podía salir, tenías que tener un permiso, sobre todo en la jornada del sábado, ¿no? Del sábado, todo el sábado a partir de las 4 de la tarde, ya la gente no podía estar en la calle, simplemente se habilitó, digamos, para ir a votar, lo cual fue bastante complicado, porque lo que no podían era transportarse en sus vehículos para ir a votar. Entonces la gente tenía que caminar.
o la gente tenía que pagar un taxi especial porque tramitaron ciertos permisos que eran insuficientes. Entonces, se estableció una serie de reglas que obviamente complicaban todo este tema de la movilidad y de las elecciones. Bueno, además de todo lo que ya vimos durante meses pasados que intentaron que el mismo movimiento socialismo no saliera en la boleta, lo intentaron múltiples ocasiones, intentaron que Evo Morales no fuera senador, ¿no? O sea, es decir, han hecho de todo, hicieron de todo, pero el día de ayer ya era de verdad demasiado tarde, ya la gente está harta y esa era su última oportunidad para sobre todo los golpistas, ¿no? O sea, esto era una oportunidad para los golpistas de hacerlo bien y huir en todo caso, o de armar una guerra civil, ¿no? La gente en otra ocasión ya estuvo dispuesta a tomar las armas, entonces, pues la gente salió exclusivamente a votar, pero después de las 8 de la noche, bueno, de hecho, después del cierre de los centros de votación a las 6 de la tarde, salvo los que fungieron como personas en las casillas, como funcionarios, ya los demás tendrían que estar en sus casas, ¿no? Entonces, después de las 8 de la noche, que prácticamente ya se habían cerrado todas las urnas, ya nadie podía estar en la calle. De hecho, fuimos a esperar estas palabras del movimiento al socialismo por un largo rato ahí a la sede, y estaba la presencia policial brutal, ¿no? Habían detenido incluso antes de que yo llegara, como media hora antes, a 2 militantes que estaban ahí afuera de la sede, la policía los había... Es decir, había también un acoso, a pesar de esta victoria rotunda. Entonces ha sido bastante complicado y aún así pues el pueblo decidió, ¿no? De hecho hubo áreas en donde, y eso ya es como parte del análisis, que ocurrió, cómo es que el MAS ganó, pues después de un golpe de estado lo único que vino a hacer esta ultraderecha, matando, asesinando, persiguiendo, encarcelando y haciendo que la gente se exiliara, lo único que logró fue que la gente se articulara, ¿no? Y no que tuviera miedo. La gente se articuló, comenzaron con campañas mucho más fuertes en las áreas rurales, urbanas, y pues ahí están los resultados, ¿no? Los resultados fueron que en áreas donde el MAS de por sí ya ganaba, ahora ganó con mayor porcentaje. O sea, le dieron todo el poder al pueblo el día de ayer. Y entonces los resultados son totalmente, pues, irrefutables, ¿no? Sale Almagro, sale Yanine Áñez, sale Arturo Murillo a reconocer que el golpismo ha fracasado y la verdad es que ahí tiene que ver la organización popular totalmente de base, que también el mismo Lucho Arce lo dijo, tenemos que reconocer, y eso lo digo yo totalmente intencional, ¿no? Con el caso de México, que es la razón por la cual vine acá también para ver las lecciones que nos deja esto. Al final Evo Morales, si bien es un referente, si seguimos esperando declaraciones, lo cierto es que la gente se organizó de manera totalmente horizontal, logró depurar a un montón de liderazgos que no respondían a la convulsión social, que no respondían a la comunidad. Ayer Lucho Arce sale y dice, vamos a lidiar también con todas las contradicciones del MAS, ¿no? Con todos nuestros errores, claro, porque el MAS no siempre fue el MAS que ganó ayer. El MAS hubo muchísima burocracia, hubo muchísimos liderazgos que no estuvieron a la altura de las necesidades del pueblo. Entonces, toda esta fuerza popular después de un golpe de Estado, pues viene a renovar los liderazgos, viene a renovar propuestas, a renovar proyectos, a sentar bases mucho más sólidas, porque en 14 años fue normal que se burocratizaran ciertas partes de este proceso llamado proceso de cambio. Entonces, ayer lo que vimos fue a la gente totalmente organizada con y sin Evo, ¿no? Estuvieron esperando a que Evo dijera algo desde Argentina. Esto ya no se trata de Evo. Bolivia está inaugurando totalmente una nueva etapa de cambio transicional, a pesar de que es el mismo partido, el movimiento al socialismo, el que gana las elecciones. La configuración del partido mismo es totalmente distinta. Hay muchísimos jóvenes nuevamente en la escena, totalmente revolucionarios, con conciencia de clase, que quisieron movilizarse y que el Evo, ¿no? O el MAS les dijeron, no es necesario. Cuando vino el golpe de Estado, Evo Morales ya les había dicho no salgan a las calles, y la gente quería salir. El golpe se estaba gestando, entonces cuando el golpe tiene éxito el año pasado, pues la gente ya no se moviliza, porque Evo les dijo que no se movilizaran. Ese fue el gran error, ¿no? La gente estaba dispuesta, no, ni siquiera tuvo que haber un golpe de Estado, pero Evo y muchas dirigencias les dijeron que se quedaran en su casa.
Entonces, cuando vino el golpe, hicieron caso. El problema es que ayer no, ayer la gente salió organizada, salió a votar masivamente, pero si había que defender su voto, la gente estaba lista, ¿no? La gente está mucho más organizada hoy, la gente tiene muchas más organizaciones hoy que hacen esto un nuevo proceso, un nuevo aire y definitivamente un gobierno mucho más progresista que el que tenían hace un año, ¿no? Y fíjate, Lina, cómo es que nos reportabas la semana pasada que esa misma gente pues se negaba a dar declaraciones, estaba con el miedo a la represión, pero desde ese silencio, aparente silencio, ejercen totalmente su participación, su voto, su fuerza, haciéndole como puedan. Eso es lo más interesante de todo, cómo es que llegan a votar a pesar de los toques de queda, a pesar de los bloqueos de ese gobierno de facto, de ese gobierno espurio de Yanine Áñez. Entonces, esto es verdaderamente de celebrarse. Yo creo que ahora Lucho Arce tendrá que consolidar a ese ejército que podría pues incluso volverle a darle la estocada como lo hicieron con el presidente Evo Morales. Creo que aquí el ejército de Bolivia tiene que darse cuenta en definitiva de lo que quiere los bolivianos y bolivianas de a pie. Tras este triunfo con más del 52% de los votos, Alina. Sí, no, totalmente. De hecho, había mucho miedo porque, claro, estamos bajo una dictadura, ¿no? O sea, no hay que minimizar eso. De hecho, esa es la incertidumbre que va a pasar ahora con esta transición, porque la gente de verdad tenía muchísimo miedo, muchísima incertidumbre y salió a votar y todavía todo este ambiente que se creó enrarecido incluso por los mismos medios, por el mismo gobierno amenazando y todo. La gente, toda la gente con la que yo hablé, ya, incluso gente, ciudadanos, pues clase media que a lo mejor no iban a votar por el MAS, ¿no? Clase alta, que querían hacerlo en paz. Era el mismo gobierno desplegando militares quienes no lo querían así. Entonces, vamos a ver todavía esta última parte, Toño, porque es bastante preocupante, ¿no? Y te digo, la verdad es que es muy difícil pensar en una experiencia similar en América Latina donde se derrote un golpe de Estado a través de las urnas. Eso es algo, digamos, un tanto inédito, porque pasan procesos de largo aliento para poder derrotarlo. Bueno, no sé, estoy pensando en el mismo Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973, bueno, es la hora que seguimos en las consecuencias de la dictadura en Chile, ¿no? Después de 30 años. En Honduras llevamos 11 años con el golpe de Estado. En Venezuela, bueno, han sobrevivido todos estos intentos de estabilización y golpe. En Brasil, pues ahí está el golpe a Lula, el golpe a Dilma, ¿no? Estos encarcelamientos, persecución, y hoy tenemos a Bolsonaro. Es decir, Bolivia hoy está dando una lección de organización masiva popular, aún bajo condiciones totalmente contrarias. O sea, esto es algo que de verdad he estado pensando, no sé si haya precedente en que en un lapso relativamente corto de tiempo la gente a través de las urnas derroque un golpe. O sea, es algo para estudiar, pero mira, hay material de sobra y es una lección, o sea, que no sé si se alcance a dimensionar, que hoy la gente salió de manera mucho más masiva. El año pasado salieron organizados a las calles, los asesinaron, los gasearon, los persiguieron, pero ayer salieron incluso en esas condiciones y así lo dijeron los mismos liderazgos del MAS. Así lo dijeron, estas son sus reglas de democracia burguesa, nosotros no necesariamente estamos de acuerdo con ellas, pero vamos a jugar en sus términos. Y jugaron y ganaron, ¿no? O sea, los golpistas pusieron las reglas y el movimiento al socialismo, las organizaciones sociales, las feministas, los campesinos, los cocaleros, los sindicalistas salieron y en su juego, en el juego golpista, ganaron. Entonces, algo impresionante, es algo histórico que espero se logre dimensionar a la brevedad para aprender, ¿no? Sobre todo, yo creo que México tiene muchísimo que aprender, muchísimo que escuchar. En algún momento muchas de estas organizaciones fueron muy críticas de Evo Morales, muy críticas. Muchas de ellas las vieron como el enemigo, muchas de ellas, y ahora, o sea, cerraron filas, porque ellos lo que decían es, solo queríamos que nos escucharan en esas contradicciones para fortalecer el proceso, no éramos golpistas, ya vieron quiénes eran los golpistas. Entonces ahora tienes a un movimiento al socialismo, respaldado por todas esas organizaciones que son antigolpistas, antiimperialistas, que siguen siendo muy críticas, pero que están aportando de una riqueza bárbara a este movimiento. Entonces hay muchísimo que aprender, muchísimo que aprender de lo que acaba de ocurrir el día de ayer y también
No hay que bajar la guardia, esto todavía no acaba hasta que hay una transición al poder, eso se está jugando, todavía los próximos comicios estaban planeados, si había segunda vuelta para el 22 de noviembre, esto pues ya no va a ocurrir, de hecho si no ocurría, si se ganaba en primera vuelta pues no era el panorama para la derecha, se adelantaban la toma de posesión, entonces yo estoy hablando de que en 2 o 3 semanas estarían posesionando a Lucho Arce, a David Choquehuanca, y pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se lleva a cabo esta transición donde pues justamente no se controla las Fuerzas Armadas, y esto que dices, y pensando también mucho en México, hay mucha gente que siguió en el ejército porque siguen siendo pueblo, ¿no? Que siguen en la policía porque eran pueblo, porque estaban también a mitad de una pandemia muriendo de hambre, entonces siguieron en las filas, pero ayer fue muy viral una fotografía de una gorra de alguien del ejército junto a una boleta que votó por el MAS, ¿no? Entonces, dentro del ejército también hay gente que está del lado del MAS, gente que está del lado pues con el pueblo que salió ayer a expresar su voluntad. Entonces, vamos a ver ahí si hay un fraccionamiento, una división en el ejército o no, y si todo se lleva a cabo de manera pues democrática, transicional, pero que no pensemos que también el ejército todo es el enemigo, ¿no? Entonces, hay muchos claroscuros que todavía están sobre la mesa, pero sin duda de que es algo histórico y bárbaro, de lo cual tenemos que estudiar todo el tiempo. Yo creo que no hay duda alguna de ella, Toño. Así es, no se equivoque en eso el presidente López Obrador, el ejército es pueblo uniformado. Y sí tendrán en sus, en ese escalafón, en los altos mandos, gente de derecha, gente que no está del lado del pueblo, pero el resto es pueblo uniformado. Te escuchamos muy feliz, querida Lina Duarte, tras una jornada, pues vamos, maratónica de elecciones ahí en Ecuador. Perdón, en Bolivia, discúlpame, en Bolivia, una jornada fantástica de elecciones en las que pues prevalece esa justicia, esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde en Bolivia. ¿Qué te parece si nos compartes tus redes sociales? Porque mucha gente quiere ponerse en contacto contigo mientras sigues allá en Bolivia. Bueno, pues seguimos en comunicación. Más adelante volvemos a hacer un enlace contigo ya en el programa En Forma de Sin Censura con Vicente Serrano. Claro que sí, pues muchas gracias, Tony. También ayer cuando decía Lucho Arce, no, el candidato del MAS, agradecía la presencia de los observadores internacionales que lograron venir pese a todo el acoso, pese a todos los trámites, pese a todo, absolutamente todo, que pudimos venir de otros países a ser testigo, pues en realidad eso era gracias, ¿no? También, o sea, yo anoche hice ayer un Facebook Live antes de dormir a las 2 de la mañana, breve, yo les decía que espero que la gente de Sin Censura que me ha aportado para estar aquí entienda que ese gracias, ¿no? También se lo debemos a ellos, que yo estoy aquí gracias a ellos y que no es gracias a Lina por haber venido, sino gracias a la gente que me apoyó para hacerlo. De verdad, yo todavía estoy muy, muy agradecida de que la gente me esté ahí, pues un tweet en Facebook, en Twitter, perdón, si está perdida, pues un tweet, vaya, con un PayPal, ¿no? Y donde me podían mandar dinero, y la gente me decía, te voy a mandar para tus salteñas, te voy a mandar, ¿sabes? O sea, como que esos detalles, al final lo que quiero que entiendan es que ustedes hicieron posible también romper este cerco informativo, que nos están ayudando a ayudar al pueblo boliviano, ¿no? O sea, no soy yo aquí, sino somos todos tratando de ayudarnos, que al final pues nos dividen fronteras, pero somos las mismas personas. Entonces, que lo entiendan así, que la gente que nos ha estado apoyando, que ha hecho posible esta cobertura, pues que entiendan que también fueron parte de esto, ¿no? Que la presencia internacional jugó un rol clave, que no estuvimos aquí el año pasado y que todo fue muy, muy mediáticamente controlado y que ahora no hubo posibilidad de ello porque estuvimos documentando, porque estuvimos dándole seguimiento. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos más tarde, Toño, y las veces que sea necesario aquí en Sin Censura. Y pues nuevamente gracias al auditorio que de verdad no hizo posible parte de esto, ¿no? O sea, que esta victoria también es de ellos y que ayudaron a mucha gente. Entonces, pues vamos a seguir, esperamos seguir a la altura, ¿no? Del compromiso, y pues aquí seguimos, y por el momento nos vemos más tardecito por ahí nuevamente Sin Censura, Toño. Un abrazote. Permítame ser arrogante y decir que nuestra querida Lina Duarte, nuestra corresponsal heroína hoy de esta transmisión, está a la altura de la transmisión. Muchas gracias, Alina. Nos conectamos más adelante.
ánimo, suerte y muchas felicidades por seguir luchando por esa verdad con justicia. Muchísimas gracias, Toño, y de verdad, gracias a todas y todos los que siguen apoyándonos, y aquí seguimos, aquí nadie se rinde. Un abrazote y nos vemos más tarde. Aquí nadie se rinde. Esa fue la frase de Alina Duarte anoche en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Así ponía, aquí nadie se rinde. Bien por Alina Duarte.